Ahora, la sección Ecuitecno. El Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa, dependiente de la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Producción del Ministerio de Defensa de la Nación, desarrolló un sistema de generación de gas hidrógeno por medios biológicos, más específicamente a partir del azúcar. El mismo aplica su uso como vector energético para producir energía eléctrica. La utilización de biohidrógeno en celdas de combustible es novedosa a nivel mundial. No produce emisiones tóxicas ni gases de efecto invernadero y reduce el consumo de recursos no renovables. CITEDEF es el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa. En CITEDEF se hacen investigaciones relacionadas con la defensa del país. Hay una variedad muy grande de ellas: láseres, aplicaciones de láseres, investigaciones en sólidos, misiles, etc. La idea nuestra es trabajar con el hidrógeno como vector. Se lo llama vector de energía porque es una sustancia que hay que producirla, es decir, no se encuentra en la naturaleza como tal, sino que hay que producirla. Y para producirla nosotros hemos adoptado diferentes métodos. Hay un método que es el método electroquímico, que es a partir de las energías renovables, la energía solar. A partir de la energía solar podemos producir la electrólisis del agua. Y al producir la electrólisis del agua generamos hidrógeno y oxígeno que pueden servir como combustibles en pilas de combustible. Es un sistema electroquímico que genera agua a partir de quemar hidrógeno con oxígeno. Alrededor de 2008 se produjo la convergencia con otro proyecto de la Armada que obtenía hidrógeno a partir de medios biológicos. En este caso, entonces, ese hidrógeno lo hemos utilizado en pilas de combustible y hemos visto que el hidrógeno tal cual es obtenido por medios biológicos puede ser utilizado directamente en pilas de combustible. Esto no es un hecho, este es un hecho notable, no es un hecho común. El problema es, en general, que las pilas de combustible, para producir la reacción electroquímica, necesitan catalizadores muy finos que se obtienen a partir de platino. Estos catalizadores suelen contaminarse muy rápidamente, especialmente con monóxido de carbono, y entonces pasan a ser inservibles. En el caso particular del hidrógeno biológico, este hidrógeno no está contaminado por monóxido de carbono, sino simplemente se obtiene a partir de una mezcla de hidrógeno y anhídrido carbónico, que no producen ningún efecto sobre los catalizadores de la pila de combustible, por lo cual podemos utilizar directamente el combustible obtenido del proceso biológico, directamente colocarlo dentro de la pila de combustible y ser utilizado como tal. El proyecto biohidrógeno consiste en producir hidrógeno por medios biológicos. Lo que hacemos es cultivar un consorcio bacteriano en un reactor, le damos las condiciones adecuadas al consorcio, las bacterias proliferan y producen hidrógeno como parte de su metabolismo. Nosotros colectamos el hidrógeno y lo utilizamos como una fuente de energía en una pila PEM. Esta forma de producir energía es limpia porque el hidrógeno es un elemento que al introducirse en una pila de combustible tipo PEM produce como residuo agua. Y produciéndolo de esta manera en un reactor se considera que es parte del ciclo del carbono. Las bacterias se obtienen de medios naturales. Las bacterias que producen hidrógeno se encuentran en todo material en descomposición porque son parte del ciclo de degradación de la materia orgánica natural. Entonces nosotros obtenemos ese consorcio para poder llevar a cabo ese proceso que es parte del ciclo en un reactor. Entonces los desechos que produce el reactor son dióxido de carbono que vuelve a la atmósfera y luego se vuelve a introducir en el ciclo natural, y el hidrógeno que nosotros usamos en la pila, y después la pila produce como residuo agua pura. Esta manera de producir hidrógeno y de utilizarlo para obtener energía es renovable y limpia. Nuestro proyecto de producción de hidrógeno apunta al reemplazo de combustibles fósiles. Al obtener nosotros el consorcio que utilizamos
En este punto del desarrollo, nosotros le damos como alimento sacarosa, que es azúcar común, que proviene de una planta. Entonces, a lo que se apunta es al reemplazo de los combustibles fósiles. Existen tres formas principales de almacenar el hidrógeno. Una de ellas es comprimir el gas hidrógeno a presión en tubos de acero con aleaciones especiales. Esas aleaciones especiales están destinadas a evitar lo que es la fragilización con hidrógeno del tubo, así que es un problema que genera el hidrógeno en algunos materiales. Después uno puede también, el hidrógeno lo puede convertir en hidrógeno líquido, pero almacenarlo de este modo tiene la gran, digamos, contra de que hay que gastar una enorme cantidad de energía en convertirlo, de pasarlo a lo que es el estado líquido, ¿no? Y otro, por ejemplo, un método un poco más novedoso de almacenar el hidrógeno es almacenarlo como hidruro metálico, que se almacenan en tubos de material especial, que lo que permiten es, controlando la presión y la temperatura dentro del tubo, me permiten atrapar o liberar el hidrógeno dependiendo de la necesidad. El Departamento de Investigaciones de Energías Renovables, perteneciente al CITEDEF, desarrolló un sistema de generación de gas hidrógeno por medios biológicos, más específicamente a partir del azúcar, recurso local con excedentes disponibles. El biohidrógeno es almacenado e inyectado en una batería tipo PEM que transforma el gas en electricidad, reduciendo el consumo de combustibles fósiles. El proyecto resulta beneficioso en lo que respecta al reemplazo de combustibles fósiles, porque, como ya sabemos, los combustibles fósiles traen un montón de problemas de tipo contaminación atmosférica, derrames. Sabemos que la producción de estos combustibles o la extracción de petróleo y de carbón están localizadas en ciertos puntos del planeta. Esto genera conflictos internacionales y guerras. En cambio, la producción de energía a nivel local en cada país llevaría a una independencia de los países productores de petróleo, y las energías renovables justamente permiten eso, permite que cada país produzca su propia energía, ya sea mediante generadores eólicos o solares, o en el caso nuestro un reactor de biohidrógeno para obtener hidrógeno a partir de materia orgánica. Inicialmente el proyecto se formó pensando en una aplicación para lugares aislados, como parte de un proyecto de la Armada en cuanto a la producción de hidrógeno biológico en lugares aislados, y poder utilizar la tecnología de pilas de combustible a hidrógeno en puestos que se encuentran en lugares alejados de lugares de generación de energía eléctrica primaria, digamos. Las aplicaciones que pueden llegar a tener este tipo de tecnología son mucho más grandes. Se puede utilizar las pilas de combustible para generar energía eléctrica de cualquier tipo. Se pueden utilizar en autos, en sistemas de comunicación, de iluminación. Arrancamos trabajando en matraces por ahí chiquitos de 500 mililitros. Ahora estamos trabajando en un bioreactor un poco más grande de 5 litros. Nos permite generar una cantidad un poco más importante de hidrógeno y utilizarlo en aplicaciones un poco más grandes, en pilas más grandes, porque la cantidad de hidrógeno que producimos es mayor. Podemos utilizar directamente este hidrógeno en pilas de combustible, y lo hemos probado, por ejemplo, para alimentar una radio durante más de 24 horas con 1 litro del biogás que nosotros producimos. Pero todavía es una escala relativamente pequeña. La idea es ir escalando hacia reactores más grandes y poder desarrollar un poco más esta tecnología, de hecho hasta tal vez llegar al consumo, digamos, de la energía que se genera. El gas que se produce en el bioreactor tiene un porcentaje de hidrógeno entre un 65, 67, 70%. El resto son otros gases como dióxido de carbono, o puede ser también nitrógeno, que nosotros lo usamos para generar una atmósfera anaeróbica sin oxígeno dentro del reactor, porque es lo que las bacterias necesitan para producir. Son nuestras estimaciones que hacemos en el laboratorio del porcentaje medido. Una vez que el hidrógeno ingresa en la pila, lo que hace es el hidrógeno llega al catalizador de platino. En ese momento el hidrógeno se disocia. Es el momento en donde se genera la corriente eléctrica, que es la que nos permite alimentar la carga eléctrica. El software que controla el fermentador nos permite básicamente seguir en tiempo real una serie de parámetros del reactor, ¿sí? Podemos evaluar en tiempo real la temperatura del reactor, la presencia o la ausencia de oxígeno. Podemos controlar nosotros la agitación. Por ejemplo, un factor clave es la presencia o la ausencia de oxígeno.
¿sí? El oxígeno es inhibidor de las enzimas que producen hidrógeno, por lo tanto para nosotros que haya oxígeno en el reactor es un problema. Lo que nosotros utilizamos son consorcios cultivos microbianos, consorcios mixtos que obtenemos de barros de una planta de tratamiento de aguas servidas. Puntualmente, en este caso, los que estamos utilizando en estos últimos ensayos provienen de la planta de tratamiento de aguas servidas de la Fragata Libertad de la Armada Argentina. Otro de los parámetros importantes del reactor es el control de la acidez, que se puede monitorear en tiempo real. La generación de ácidos está directamente asociada con la producción de hidrógeno. El funcionamiento de la pila que estamos demostrando es tomar del reactor una pequeña muestra de gas e inyectarla directamente, como mencioné antes, en la pila PEM. Y en este caso lo que tenemos conectado a la batería PEM es un pequeño ventilador. Instantáneamente comienza a funcionar el motor, ¿sí? Esto nos dice que en esa mezcla de gases había hidrógeno.